Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, su espacio seguro construyendo trayectorias. Estamos totalmente en vivo aquí en el foro de la Unitec Campus Marina, la casa de excelencia para todos los alumnos de comunicación. Estamos presentes aquí en el foro laboratorio de RTV, totalmente en vivo. Yo soy tu conductor Juan Pablo Esparza Zarzosa. Estamos en una emisión más de este podcast tan querido y el día de hoy tenemos a una invitada de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo. Tenemos una invitada que es alguien que está armando su propio nombre dentro de la máxima casa, la casa por excelencia de estudios superiores, la Universidad Autónoma de México. Y tenemos el placer de tenerla aquí presente. Ella es alguien que ha participado para Cultura UNAM, ha tenido premios en relaciones públicas, es alguien que se desarrolla mucho como en lo internacional, por así decirlo. Está armando su propio camino y yo tengo el placer de poder introducir a nuestra invitada, que es Ariadne Manríquez. Bienvenida seas aquí a tu espacio seguro. Muchísimas gracias, Juanpa, es un honor. Muy bien, de mañanita, entonces. Mañanita, 8 de la mañana. Madrugando un poco. Acá andamos. Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿quién eres? Para quien no te conoce, por favor. ¿Quién soy? Pues mi nombre es Ariadne Manríquez, soy quintanarroense, nací en Chetumal. Muy bonita la bahía de Chetumal. Si no la conocen, yo recomiendo que vayan a conocerla como un lugar para desconectarse. Considero que por cómo crecí, me hice una persona muy curiosa y una persona que justo como que valora tal vez la tranquilidad, y me vine a Ciudad de México. Y pues eso, me gusta preguntarme muchas cosas, yo diría, como la esencia de mi persona. No, y como parte de tu esencia, ahora nosotros te vamos a preguntar a ti cosas. Me gustaría abrir este espacio, ¿no? Me gustaría abrir este espacio para poder preguntarte, ¿no? Si tuvieras que describirte más allá del currículum, de todo lo que te engloba ya como una persona profesional y más allá de los reconocimientos, ¿cómo podrías definir quién es Ariadne Elizabeth Manríquez Baeza? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Pues yo diría que soy una persona que ama mucho. Soy una persona curiosa, como mencioné anteriormente. Soy una persona que busca también impulsar a otras personas. Uh-huh. Y sí, me gusta viajar, por ejemplo. Entonces siento que como que hay varias cosas que como que son parte de mí, que siento que eso también me ha ayudado a tal vez lograr alguna de las cositas que se encuentran en mi currículum. Mencionabas un aspecto que creo que es algo que te distingue, ¿no? Que es el viajar. Y justamente quería preguntarte, ¿cómo empezaste el tema de la universidad? Que es, creo, el momento más clave para entender quién hoy día es tu persona, ¿no? ¿Qué sueños tenías en ese momento? Ok, pues como mencioné, vine desde Chetumal, Quintana Roo. Y realmente, a pesar de ser un lugar muy bonito y que yo recomiendo visitar, hace falta ciertas oportunidades, diría, para crecimiento profesional, y en este caso para mí, para sentirme completa personalmente, sentía que tenía que salir de mi ciudad natal, porque justo como que faltaban actividades tal vez culturales, profesionales, o sea, académicas, como que todo esto sentía que me hacía falta. Como que quería un poquito más de cacho del mundo y ahí no lo podía encontrar. Entonces, pues apliqué para la universidad, para venir aquí. Y fue como mi salida, es como sí o sí tengo que quedar. Porque si no quedo, ¿a dónde más me voy a ir, no? ¿Qué más voy a hacer? Y sí, por suerte quedé. Porque igual creo que se necesita no solo esfuerzo, sino un poquito de suerte como esto para quedar. Sí. Más viendo ahorita cómo está la situación en la UNAM. Pero sí, y fue que ya llegué aquí. Claro, o sea, también teniendo en cuenta que tengo el privilegio de tener familia aquí, que me pudo impulsar. Sí, no, claro, y fue un volado, ¿no? Pero cuando llegas a Ciudad de México, ¿con qué te enfrentas? ¿A qué llegas o qué es lo primero que percibes llegando aquí a la capital? El smog. No podía respirar bien, te lo juro. Llegué y como que se me empezó a bajar mucho la presión, como que no podía respirar bien. O sea, empecé como con muchos problemas de salud, pero por
por cómo es acá, porque además es muy alto, pues sí, con Sí, respecto a la... Ajá. Estamos a mucho nivel, muy por arriba. Exacto. Entonces fue lo primero que me pegó. Como que llegué acá con todas las ganas. Yo dije, voy a madrugar, despertarme a 5 de la mañana, ir a la universidad y tal. Pero sí me di con topes también. Porque al principio cuando llegas con muchas ganas. O sea, y sí como que tú dices, ay, sí me despierto a la hora que sea, hago lo que sea. Porque pues tú dices, yo decía, es mi sueño, ¿no? Pero sí, ya luego me fui dando de topes. Sí fue así de que, ay, levantarme a 5 de la mañana... Como de, ay, no estoy respirando bien, ay, necesito vitaminas. Nunca pensé en mi vida que necesitara vitaminas. Sí, suele suceder. Y mencionabas que obviamente al llegar aquí, al llegar a un lugar desconocido hasta cierto punto, a pesar de la inmensa popularidad de la capital de la Ciudad de México, mencionas que no fue un proceso que tuviste el privilegio de no estar sola, ¿no? Obviamente hubo personas alrededor tuyo. Quisiera preguntarte si hubo alguna persona, alguna experiencia, alguna pulsación que te despertara el interés por la producción audiovisual, lo multimedia, por relaciones públicas. Pues yo diría que desde pequeña como que tuve este interés. O sea, siento que es muy común entre personas que estudian comunicación o así, que desde pequeños, no sé, querían ser youtubers. O luego como que hacían como sus programas de radio entre ellos o cosas así. Y justo como que yo tenía todo eso. O sea, con mi hermanito, que es pues, menor que yo, por 1 año. Entonces como que nos llevábamos mucho y hacíamos como este tipo de cosas. De que mi papá tenía una grabadora y grabábamos de que nuestro programa de radio. O hacíamos de que videos para YouTube. O hacíamos como cositas así. Que yo creo que es como muy natural, digo, entre la gente que estudia la carrera. Y después de eso como que me despertaron otros intereses, como viajar o el mundo. Entonces como que de ahí como que se fue construyendo algo extraño, curioso. Y pues sí, como que traté de abarcar como los diferentes intereses que tenía. Por ejemplo, el teatro también es algo que me gusta mucho. Entonces sí, como varias cosas. Muy brevemente, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Así que tu primer trabajillo académico, así como que dijeras, uy, esto ya es como de un impacto relevante, por así decirlo. Yo diría, bueno, a nivel personal, fue por ahí del 2020, cuando estaba terminando mi carrera técnica en diseño gráfico, que mi papá me consiguió una chambita. Fue así de que él hizo varias tomas para un video musical y me dio las tomas. Y yo, o sea, estaba nuevecita, de que creo que ni siquiera había terminado la carrera técnica todavía, o sea, ya estaba como en el final, ¿no? Y me dio las tomas y fue así de que, ármate un video musical. Y yo, espérate, pero ¿cuál es la idea? O sea, ¿cómo le hago? O sea, como, no entiendo. Pues tú ve, hazlo como quieras. Pues ya, ahí están las tomas, pues como lo quieras armar. Y yo de, sala bestia. Y sí fue de que demasiada confianza, demasiada responsabilidad, tengo que entregarlo. O sea, como son muchas personas involucradas, porque eran muchísimas. O sea, en el video musical aparecen como 30 personas. Entonces sí fue como una producción, pues. Y que nada más a mí me lo entregaran así y dijeran, ármate algo. Sí fue de que, no manches. Y lo saqué. O sea, lo saqué de que lo hice, me gustó el resultado, a la gente le gustó el resultado. Y sí fue de que pude. Y yo, a la bestia, sí pude hacerlo. Y yo creo que es eso. Creo que no hay experiencia más nata que tener como toda una materia prima alrededor tuyo. A lo mejor al inicio es, bueno, para nuestra querida audiencia que tiene la dicha de estudiar comunicación, cuando llegas y te encuentras con todo lo multidisciplinario de la comunicación, hasta cierto punto llega a ser como abismal, aberrante, pero ya cuando empiezas como a testear, a ver qué onda, siento que es algo muy, muy fructífero, es algo que te hace crecer, ¿no? Quería comentarte que obviamente a lo largo de tu carrera has obtenido logros, ¿no? Creo que si te logras distinguir por llegar a metas, que creo que eso es algo muy importante que todos los alumnos o todos los estudiantes deberíamos considerar, ¿no? Metas realistas, por así decirlo. Sin importar si sea relaciones públicas, comunicación, periodismo o justo la producción multimedia, ¿en qué momento descubriste que todas las áreas se podían combinar entre sí? Pues yo creo que el principio fue forzarla, la verdad. Porque como yo tenía tantos intereses y quería hacer tantas cosas, sí fue de qué manera hago que todo converja. O sea, de qué manera hago que yo cree mi propio camino para juntar las cosas que quiero hacer. Porque justo, o sea, pues me interesaba mucho el diseño gráfico, o sea, como la parte de comunicación, me empecé a dedicar a eso.
Luego me interesó relaciones internacionales. De por sí me interesaba como el periodismo desde antes. Como que varias cosas, el teatro, que me encanta. Como que todas estas cosas yo decía, ¿y de qué manera las junto? O sea, pareciera que no tiene nada que ver. Y alguien que estudia relaciones internacionales, por ejemplo, que yo estudio relaciones internacionales, pues sí, o sea, si me ve haciendo lo que dices como, ¿y esta random qué está haciendo? O sea, ¿qué tiene que ver con la carrera? Y sí, como que al principio, digo, fue tratar de forzarla. Como de hacer varias cosas y descubrir qué sí me gustaba y qué no me gustaba. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue ir a varios modelos de Naciones Unidas, incluyendo el de la ONU, el que se hace en la ONU. Entonces, sí fue así de que probar, de que, a ver, o sea, por parte de la carrera, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Y, por ejemplo, la parte de modelos de Naciones Unidas creo que es muy importante, pero me di cuenta que al final es como una herramienta. Y, por ejemplo, a una persona le puede servir justo para aprender a hablar más en público o para soltarse un poco más. Por ejemplo, justo la actividad, ¿no? De hacer radio, de hacer como este tipo teatro, este tipo de disciplinas, te ayuda a eso. Es, pues yo diría una herramienta al final. Entonces traté de hacer de todo y juntarlo. Y obviamente hablar de todo no es sencillo, ¿no? Quería preguntarte, ¿no? Si como a todos nosotros te llegó a suceder, te has autosaboteado en todo este proceso, te ha sucedido el síndrome del impostor, decir, chin, esto no está funcionando, no soy relevante. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de crisis? Pues al principio, siento que al principio yo hacía las cosas también por ego, porque yo me quería probar a mí misma que sí lo podía hacer y fallaba. Por ejemplo, como que yo llevo tratando de forzarla y hacer miles de cosas desde la primaria, diría. Y yo antes, a pesar de que a mí me gustaban hacer varias cosas, no me salían bien. O sea, en la primaria me metí a varios como concursos de oratoria y de declamación y así. Y por ejemplo me metí también a un concurso de, ¿cómo era? Presidente municipal por un día, diputado por un día, creo que era. No, o sea, mal, no tienes idea de que cuando estaba en declamación, o sea, varias veces de que repetía de que los párrafos, y yo así de que, enfrente de todos, de que, nada más me reía, de que pues, y lo de diputado por el día, por ejemplo, en ese entonces fue, o sea, todas esas cosas fueron como un terror horrible, o sea, de que me pusieran enfrente de toda la escuela, y yo tener que declamar una cosa y que me saliera mal, porque estaba nerviosa, y bueno, repito, lo del diputado por un día, llegué enfrente y todos me tenían como mucha esperanza de que mi maestra era de que vas a ganar, o sea, de que, y creo que les daban una computadora, no me acuerdo, o sea, el profesor de que se llevaba algo así chido. Sí. Y entonces tenían así como todas las esperanzas en mí. Y llegué enfrente y no pude hablar, de que agarré un botón y yo estaba así con el botón, de que nada más moviéndolo y yo dije, no puedo, de que, en mi mente. Y me bajé y dije, muchas gracias, y me bajé. Y no manches, vi la cara de mi profesora. O sea, mi profesora estaba así de que... y yo de... No. De que... Y lo mismo, o sea, en la secundaria también la regué. De que muchas veces... en la preparatoria también. O sea, me metía como a concursos. Yo estudié en un Cebetis. Y había como concursos de cosas. De... ¿Cómo se llama? Como intercebetis. Sí, entonces sí. me llegué a meter intercolegial, así. ¿No? Me metí como a cosas... Y, por ejemplo, hubo uno que era concurso de humanidades. Igual mis profesores me tenían mucha fe. O sea, mucha fe. Entonces, imagínate además desde la primaria haber sentido como esa responsabilidad de que la gente va a obtener cosas por ti. Sí. Porque tú las hagas bien. Entonces, sí era como... Sentí eso y en el examen la regué. Hubo una sección que no leí totalmente. La pasé. Y entonces ya luego me dijeron así de que... Ariadne, ¿por qué no lo hiciste? Y yo, no acerqué. Y me dijeron, no, pues no hiciste esto. Y yo de, fuck. Ni modos. Y el que me ganó en ese concurso, ya luego quedó como en 5º lugar nacional, un rollo así. Okay. Entonces yo dije, o sea, y como que off the record, pero la profesora sí me dijo de que no manches, o sea, tú si hubieras hecho esa sección con lo que ya tenías, ganabas. Y para mí, imagínate cómo me dio como en el sí, ego. Totalmente. Sí. Y entonces yo creo que la he regado muchas veces. Es parte de... Sí, pero... Y digo, al principio sí lo hacía como para probarme a mí misma esto. Y para decir como, no, yo sí puedo. Y la regaba. Y es como, sí puedo. Y la regaba.
Y ya ahorita es como, siento que ya lo hago para sentirme más completa conmigo misma, que realmente hacerlo como para demostrarle a los demás. Siento que ya traté mucho de demostrar a los demás y al final como que sí pude, como, no sé. Ese es el momento de inflexión, ¿no? Donde dijiste, esto va a funcionar. Totalmente. No, el hueso, ¿no? Y creo que vamos a entrar a la parte, creo, más indispensable, mejor dicho, esta parte más dispensable de todo el programa para toda la bandita uniteca que nos está siguiendo en su podcast de confianza. Obviamente participar, por ejemplo, hablabas de organizaciones de alto prestigio, ¿no? ONU, por ejemplo. Mencionabas algo más nacional, mencionabas UNAM, por ejemplo. Todo este tipo de interacciones requieren mucha disciplina. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado para poder lograr todo lo que has logrado consolidar hasta el momento? El mayor logro... La neta me siento muy feliz, como de todo lo que he logrado, como tal. Un logro académico, pues yo creo que la verdad, como que el parteaguas de las cosas académicas que estuve haciendo, yo diría que es entrar a la UNAM. O sea, y haber entrado a la UNAM como que me abrió muchísimas puertas. Incluso el programa de periodismo que hice, lo hice... en la UNAM, y la UNAM no me hubiera dado como esa oportunidad porque pues necesitaba estar dentro de la UNAM para acceder a eso. Lo mismo, participé en un periódico, y estuve como publicando ilustraciones y publiqué un reportaje, y lo mismo, o sea, si no hubiera sido como estudiante de la UNAM, siento que esa puerta se me hubiera cerrado un poco. Eso como, yo diría académicamente. Bueno, y también hice como un programa en el extranjero, o sea, que al que puedes acceder igual, como que siendo estudiante, ¿no? ¿En qué país? En Estados Unidos, en Chicago. 2 semanas. Tendida como bandida, ¿no? Ajá, sí. De ese programa sí tienes que pagar. Las otras sí son gratis, pero pues te dan descuento, digamos, por ser UNAM. Pero, o sea, eso es como en el ámbito académico. Yo diría que como un logro, que yo diría personal, pues yo creo que es rodearme de gente que me inspira. O sea, yo creo que eso es lo más importante, como... La verdad, los amigos que he conseguido y que he nutrido en el camino, desde que tuve conciencia de que quería amigos, me han impulsado muchísimo. O sea, y cuando yo no he creído en mí o he dudado o he sido de que, ¿será que hago esto? Ellos me recuerdan, ¿no? De que quién soy o qué perspectiva tienen de mí. Tu motor. Exacto. Entonces yo creo que es muy importante rodearse de gente que te inspire, que te ame. Incluso agradezco mucho que mi familia siempre me ha inspirado. Y sí, o sea, yo diría principalmente mi mamá y mi papá. Han sido personas que yo veo lo que están haciendo. O sea, yo veo lo que están logrando y digo, no manches, yo quiero lo mismo. O sea, yo quiero sentirme feliz con mi vida, así pleno, como ellos. Uh-huh. Creo que esa es la clave, la llave, ¿no? Para el éxito, para ser una buena persona, porque si no eres buena persona definitivamente no hay éxito y pues creo que esa es la clave, ¿no? Para poder trascender más allá de nuestras propias barreras. Vámonos un poquito con tu tema de periodismo. Tienes ahorita un logro muy, muy reciente del cual, para quien no lo sabe, para nuestra querida audiencia, Ari recientemente escribió un texto para Cultura UNAM, si no mal me equivoco, que se llama Vivir en minidepas. Los jóvenes frente a una crisis de vivienda en la Ciudad de México. No es casualidad que tú, siendo foránea, pues puede verse verosímil, ¿no? La situación que tú tuviste que enfrentar cuando ya estás a Ciudad de México, la de muchos de tus compañeros que has conocido. ¿Qué te dejó esta investigación y por qué consideras que es importante transmitirle a la gente este tipo de historias? Ok, pues en la parte de periodismo, es cierto, es de Cultura UNAM. Es por parte de un programa que tiene, pues sí, la UNAM, por parte de la Unidad de Investigación Periodística. Y digamos que becan ahorita cada 6 meses a jóvenes de la UNAM para que hagan como investigaciones, periodismo, que saquen notas de cultura y tal y tal. Y en este caso, junto con un compañero que se llama Diego Mesa, realizamos este reportaje sobre los jóvenes en la Ciudad de México, porque justo, o sea, cuando sales de la universidad es muy complicado encontrar vivienda, incluso las rentas son excesivas.
Entonces, dentro de esto, entrevistamos a varias personas que se encuentran, digamos, en esta situación. Y la que fue como eje de nuestro reportaje fue una chava que se llama Bárbara. Uh-huh. Bárbara vive en un cuarto. O sea, tú dirías es un departamento, pero es un cuarto de 6 metros cuadrados. O sea, de que 3x3. Y está el baño, o sea, tiene ahí su cocinita, tiene como una mesita y tiene en un como segundo nivel su cama, una cama, creo que es individual. Entonces el espacio es realmente pequeño, pero le da autonomía, o sea, lo que no pues tendrías en muchos lugares. Sí, totalmente. Y justo creo que era muy importante visibilizar todo esto, o sea, que existe, porque yo diría que tal vez para mí es muy obvio, porque pues yo sí he visto jóvenes que viven de esa manera. Sí. Pero pues ya luego publicando esto, pues nos dimos cuenta que no. O sea, muchísima gente de que viendo el reportaje sí fue de que no manches, de que ¿es Ciudad de México o es China? ¿No? Y cosas así. O sea, de que sí estaba como muy surreal de repente lo que pudimos documentar. Y justo, o sea, yo creo que es una problemática que o sea, que está muy vigente y que realmente es relevante. Y yo creo que eso, por eso es importante el periodismo, para visibilizar cosas que a veces no notamos, ¿no? Por nuestra realidad, porque estamos tan metidos en la cotidianidad, en lo que estamos haciendo, que no nos damos cuenta de otras realidades. A veces es difícil como voltear a ver a todos lados, ¿no? Pero, pues sí, básicamente de eso va el reportaje. Y justo, o sea, yo creo que es importante que los jóvenes, sobre todo, que tenemos como otra visión, tal vez más del mundo, nos podamos apoyar entre nosotros para, pues justo hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y entrar a programas y buscar oportunidades y hacer como movernos. Sí, totalmente. No, igualmente un saludo para tu colaborador, Dieguito, si nos estás viendo, pues nada, muchas felicidades por este gran logro que lograste compartir con él. Si tuvieras que elegir, justamente hablando de logros, uno que represente mejor quién es Ariadne, ¿qué logro tuyo lo destacarías para entender quién eres? ¿Para entender quién soy? ¿Cuál es tu top? Pues yo dije como de manera personal que estoy muy orgullosa de mis amistades y de mi familia, pero yo creo que actualmente, como en estos últimos meses, el que yo pondría también sería como mi mayor decepción, la mayor decepción que tuve. Y es que yo estudiando relaciones internacionales, pues como que el top, lo que una persona quiere es terminar trabajando en una embajada o en un consulado o algo, o estar en el extranjero. Eso es como el top de la carrera. Ahora, yo también me dedico a la comunicación, ¿no? Me encanta el diseño gráfico y todo esto. Y yo vi un trabajo en la embajada británica. Entonces fue así de, no manches, o sea, es un trabajo de becaría en comunicación y relaciones públicas. Soy totalmente el fit. Y apliqué. Y quedé. Y estuve un mes. Ajá. Y no fui el fit. Y eso yo diría que es el mayor logro, porque logré lo que muchas personas de la carrera aspiran a hacer toda su vida. Pisaste tal cual. Llegué a la embajada británica, que igual no es tan fácil quedarse. Estuve ahí y al final no me quedé. Y diría, lo logré. Y me di cuenta que tampoco era... Uno, no era la gran cosa. Sí, no. 2, me di cuenta que no me gusta el trabajo tan vertical y de oficina. Y yo creo que esa fue la mayor ganancia, porque me liberé de una presión que yo tenía, de yo creer que ese era mi sueño y lo que yo quería hacer como último final de mi vida. O sea, como si yo llego aquí ya estoy completa, pero llegué ahí tampoco me sentí completa. O sea, sentí que era más como un sueño de otra persona. Y al menos la embajada británica me di cuenta que no necesariamente era lo que yo quería. Suele suceder. Pero pues bueno, señoras y señores, así es la vida, ¿no? Siempre es de color rosa. Hay altas y bajas y pues hay que aprender a lidiar con eso. En este caso creo lo positivo es que lograste liberarte, lograste todavía
superarte en eso, dijiste yo, ok, ya lo logré, ahora vamos a buscar otra cosa, no te quedaste estancada, por así decirlo, que creo que sería el caso de bastante gente que nosotros conocemos, que una vez llegan, decaen y de ahí ya no se salen, y pues creo que tú eres un ejemplo en carne y hueso de cómo salir de ese tipo de situaciones. Bien, señoras y señores, nos acercamos a la recta final, vámonos a una rafa de preguntas para cerrar el podcast del día de hoy, construyendo trayectorias con Ariadne Manríquez. Después de representar las ideas y tus escenarios nacionales, internacionales, ¿qué aprendizaje ha cambiado tu forma de ver en el mundo y cómo ha cambiado tu forma de relacionarte? Hablemos de 5 años para atrás. Yo creo que definitivamente viajar, o sea, incluso dentro de México, de que conocer personas, o sea, conocer nuevas realidades, incluso esto de periodismo que me hizo entrevistar gente, hablar con más gente, conocer a más gente. El estarme moviendo ha hecho justo que conozca mucha gente. Entonces yo creo que es muy importante el viajar. Sí, totalmente. Y el conocer personas que están fuera de tu rutina. Para ti, sin importar si sea producción multimedia, diseño gráfico, relaciones públicas, ¿qué significa para ti tu trabajo? Para mí mi trabajo es solo una parte de lo que yo soy. Yo considero que mi trabajo y logros académicos no definen quién soy como persona. Yo creo que lo define más justo, o sea, como las personas que me rodean e incluso como yo puedo ver el mundo y expresarlo. Creo que el arte es muy importante. Totalmente. En la siguiente pregunta te voy a pedir amablemente que lo hagas para toda nuestra audiencia, lo hagas mirando directamente a la cámara. Si hoy este podcast fuera un referente para muchos jóvenes estudiantes principalmente, y para quienes quieren todavía retomar el mundo académico, ¿qué consejos les darías para que ellos formen su propio camino? Yo les diría que van a fallar mucho, que van a haber momentos en los que su ego va a tener que morir. O sea, cuando fallas tanto hay un punto donde ya no... donde tienes que machinar y decir, ok, esto no me define, de que soy muchas cosas más y puedo crear muchas cosas más. O sea, somos más que nuestros fallos, somos más que las ideas que tenemos de nosotros mismos. Podemos lograr muchas cosas, pero es dar el primer paso. Ya para cerrar este episodio, para apagar este foro y sintonizarnos en una próxima ocasión, que ojalá así sea, imagínate a ti dentro de 10 años, volvemos a sentarnos en esta misma mesa, mismo adornos, mismo todo, pero dentro de 10 años. ¿Qué tendría que haber pasado para que tú me dijeras a mí, todo el esfuerzo realmente valió la pena? Que yo me sienta feliz con lo que he estado construyendo. Que yo creo que, así como cosas más específicas, y haber vivido en otro país, al menos personalmente. De que siento que ese sería como top cosas que necesito hacer. Pero sí, yo diré que estar feliz, haber dadole muchos regalos a mi familia, y estar rodeada de gente que me inspire. Muy bien. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio, de este podcast, Construyendo Trayectorias. Ariadne, muchísimas gracias por estar aquí presentes con toda la bandita Uniteca. Recuerden que estamos totalmente en vivo aquí en Unitec Campus Marina. Agradezco profundamente a toda la producción que está detrás de nosotros, y agradecer a nuestros supervisores y agradecer a cada persona que ha hecho posible este programa del día de hoy con una invitada de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo. Yo soy Juan Pablo Esparza Zarzosa, estudiante de comunicación, tu conductor, tu locutor de confianza. Ariadne, unas últimas palabras para la cámara, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo. Síganos viendo en más episodios, estamos totalmente aquí en Construyendo Trayectorias en Unitec Campus Marina. Nos estamos viendo en un próximo episodio, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.